Con la audiencia parte de lo que vamos a hablar ahora en este momento nosotros al aire. Está Fernando con nosotros, Fernando Subieta. Primero le vamos a pedir disculpas porque le pusimos mal el nombre en las redes cuando lo subimos en el día de ayer. Fernando, bienvenido a General Alvear, un gusto conocerte, ¿cómo estás? Gracias, Pablo, buenos días, muy bien. Bueno, gracias primero que nada, Fernando, contarle a la gente quién sos. Sos mexicano, Fernando, ¿verdad? Soy mexicano, correcto, Sí. Nací en México, he vivido en México prácticamente toda mi vida. Y bueno, yo estudié marketing. Ajá. Y con este tema de redes sociales que empezó a hacer un boom, pues dije, me voy a empezar a especializar en marketing digital. Sí. Y a compartir lo que he aprendido en temas de salud, física, mental, emocional, etcétera. Bueno, la verdad es que para empezar a hacerte preguntas tenemos un montón, porque tenemos un montón de dudas, hemos estado viendo tu contenido, nos ha llamado muchísimo la atención, pero puntualmente nosotros estábamos hablando con la audiencia recién sobre la meditación, quienes llevan adelante la práctica de la meditación, quienes lo hacen, quienes lo intentan y no pueden. Los que hacen meditación nos dicen que realmente les cambia la vida, pero el gran continente de las personas, entre ellos nosotros con Flor, intentamos y no podemos. ¿Qué concepto general podemos darle a toda esa gente, Fernando? Buenísimo, Pablo. Pues te voy a compartir mi experiencia. A mí me pasó algo muy similar. Ajá. Cuando comencé a meditar me costaba mucho trabajo, sobre todo comencé solo, ¿no? Solo a leer meditaciones, a practicarlas. No me podía concentrar. Seguro lo que nos pasa a todos, Claro, ¿no? Te pierdes y empiezas a pensar mil cosas, problemas, que esa es parte del juego de la mente, ¿no? Traerte o llevarte al pasado, que es la depresión, o llevarte al futuro, que es la ansiedad, ¿no? Entonces, a mí en lo personal lo que me sirvió muchísimo, que es lo que yo recomiendo, es encontrar a alguien que sea muy bueno guiando meditaciones, porque esa es la mejor forma en, digamos, que eliminar todo ese ruido Alguien que mental. puede ser virtual, digo, a través de una meditación guiada con auriculares, por ejemplo, o presencial. De preferencia presencial, para Ajá. mí siempre todo presencial es mejor, ¿no? Porque Sí. la energía, yo que creo mucho y he estudiado mucho en Bueno, temas de eso vamos a energéticos. hablar enseguida, lo charlábamos con Flor recién, del tema de las energías. Buenísimo. Yo he estudiado mucho física cuántica, ¿no? Entonces, Ajá. de acuerdo a la física cuántica, somos 99.99% energía, 0.001% Claro. materia, ¿no? Claro que en la actualidad pues es muy difícil distinguir eso porque al final lo que nuestros ojos ven es la materia, ¿no? Entonces pues creemos que es más materia, claramente. Bueno, pero nos enseñaron en la escuela, cuando nos daban la estructura del átomo, Claro. nos muestran la masa del átomo y la mayor cantidad de masa es energía, en realidad. Exacto, así es, el átomo está compuesto en su mayoría por energía, ¿no? Entonces es algo muy básico, pero al final nuestros 5 sentidos percibir la materia más que la energía, claramente no vemos la energía, ¿no? Y es tan simple como las ondas de Wi-Fi, ¿no? Las ondas de Wi-Fi no las vemos, pero al final están ahí y están todo el tiempo. Sí, esto, la radio, el que viaja por el aire y uno lo escucha en la casa, no lo ves. Exacto. Entonces esa es para mí la base de la meditación, ¿no? Esa parte energética en la que encuentras a alguien que, sobre todo ustedes deben de conocerlo bien, que trabajan en la radio, las ondas verbales o guturales, ¿no? Son muy importantes porque al final también es eso, es energía, ¿no? Lo que transmitimos a través de la comunicación de la voz es energía, es vibración, claramente. Y esa vibración es lo que nos ayuda a conectar con la meditación, porque al final la base de la meditación son las ondas cerebrales, por así decirlo, lograr bajar esas ondas para que no estén pensando todo el tiempo. Y una meditación guiada a alguien que logre llegar a esos niveles vibratorios a través de su voz, ayuda muchísimo para poder eliminar ese ruido. Entonces esa sería mi recomendación principal. Bien. Sobre todo prueba y error, ¿no? O sea, si ven que empiezan a meditar con alguien y no se pueden concentrar en la meditación,
pues otro, y luego otro, porque también hay personas que sirven mucho para alguien y hay otras que no. Bueno, y si no tuviese la posibilidad de tener a alguien que me guíe en la meditación y quiera hacerlo solo como lo hiciste vos, ¿cómo enfrento los problemas de todas las ideas que se me vienen a la mente una y otra vez, que no me dejan concentrarme en la respiración? ¿Es eso, ensayo y error hasta que salga? Sí, bueno, si tuviera que dar recomendaciones muy básicas, Pablo, sería uno, la aceptación, ¿no? Sí. Porque para mí no solo en la meditación, sino en la vida, ¿no? Una de las claves para resolver lo que queramos resolver es primero aceptar, ¿no? Aceptar todo lo que llega, o sea, pensamientos, nos llegan mucho ideas, ¿no? que empiezan a llegar cuando empiezas a meditar de todos los problemas, conflictos, etcétera. Entonces, primero es aceptar, ¿no? Porque normalmente lo que hacemos de manera instintiva es luchar, ¿no? No quiero pensar eso, no quiero sentir eso. Sí. Y así es en la vida, igual, ¿no? Y nos llega algún problema y es no lo quiero, y empiezas a pelear con él, y entonces al final, volviendo a la base que es la energía dice que todo lo que ponemos atención, que es lo que habla también la física cuántica, en lo que visualizamos, ponemos atención, ahí le damos más energía. Entonces es al revés. Aunque parezca muy irónico, o sea, si empiezas a meditar y empiezan a llegar pensamientos y empiezas a decir, no los quiero tener, quiero concentrarme en la meditación, etcétera, pues nada más le das más energía a eso y es más difícil concentrarte. Bienvenido a General Alvear y a Radio Joven, dice la gente. Seguimos conectados, México con toda América. Felicidad de escucharte y verte acá. Te seguimos siempre. Hola chicos, quiero consejos para meditación. Bueno, justamente lo que estamos hablando. Y algunas otras preguntas más, pero bueno, tenemos un montón de cosas para hablar con él. Flor, vos tenías apuntada un par, dale. Sí, lo escuchaba recién que hablaba de la energía, de las palabras, la comunicación. Cuando nosotros hablamos, esa energía que va en las ondas vocales, ¿nos afecta a nosotros? O sea, ¿nos incumbe solamente a nosotros o en el receptor también? Si alguien habla a los gritos o diciendo palabras que por ahí están cargadas de violencia, otro significado, esa energía que esa persona deja ahí, ¿es para con ella o para con los demás? ¿Afecta a los demás? Esa pregunta es muy buena porque para mí tenemos que crear mucho más conciencia en la comunicación, ¿no? En todo, porque definitivamente afecta a todo tu entorno, ¿no? Todo lo que comunicas. Y por ejemplo, ustedes lo deben de saber, es una responsabilidad muy grande comunicar, porque al final todo lo que transmiten pues llega a las personas y los puede afectar de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Porque al final, volviendo a la misma base, es energía. Entonces, si transmitimos, comunicamos energía negativa, claramente eso va a impactar a alguien de manera negativa. Okay. Y si transmitimos algo positivo, claramente va a afectar de manera positiva. Que es como digamos, construir el lenguaje desde un aspecto más de comunidad, teniendo en cuenta que afecta también todo lo que nosotros decimos, afecta al otro. ¿Y hay algo de esa energía negativa residual que se quede con nosotros o solamente se va en esas palabras que decimos? Lo que yo he estudiado es que es de las dos vías, ¿no? Tanto lo que bueno, empezando desde la base, lo que sentimos, ¿no? Porque antes de comunicar primero llega el sentimiento. Entonces sentimos algo positivo o negativo, claramente se materializa en nuestro cuerpo, ¿no? Y después al momento de comunicarlo pues sale a la otra vía hacia el receptor y también se queda impregnado en el receptor, ¿no? Por eso es que la meditación es tan poderosa, ¿no? Porque al momento de estar guiando una meditación y compartir energía positiva, por eso, por ejemplo, en todas las comunidades budistas se ha comprobado con meditaciones masivas que los índices de guerra, de robos, de muchas cosas negativas alrededor de las comunidades, cuando se hacen meditaciones masivas, empiezan a descender. Porque claramente entre tantas personas compartiendo energía positiva, esa energía comienza a expandirse a kilómetros de distancia y empieza a crear algo mucho más positivo, ¿no? Esa para mí es toda la magia de la meditación y de la comunicación. Mirá, yo pensé que cuando uno meditaba, la energía que uno en realidad busca, o la tranquilidad, esa sensación que se supone que brinda, además de toda la cuestión que por ahí es más profunda de la sanación y demás,
yo pensaba que era algo más para uno, no que tenía un sentido de comunidad también. Es muy interesante porque se pueden lograr cosas muy lindas. Yo estaba escuchando ayer y quizás nos vamos un poco del tema de meditación y hablabas de vibración y hablabas de las vibraciones más altas. Incluso hay un estado que supera el amor. ¿Nos querés contar un poco eso? Sí, muy buena pregunta, Pablo. Ese es un estudio que salió hace poco, ¿no? Ajá. Lo realiza Gary Brecka, que es alguien a quien yo admiro mucho. Entonces, el resumen para explicarlo, porque es un experimento muy grande, pero ponen a muchas personas en un cuarto totalmente aislado de todo para que no haya algún sesgo en ese estudio, y los ponen a estudiar las vibraciones de todas las emociones que tienen, ¿no? Que al final la vibración pues es el número de hercios en el que algo se mueve. Bueno, ustedes lo deben claro, ¿cómo los identifico? Supongo que a través de alguna aparatología. ¿Cómo hago para saber cuáles son las vibraciones más altas y más bajas en ese momento, por ejemplo, dentro de esa habitación? Sí, correcto. Hay aparatos que miden los números de hercios a los que literalmente vibra algo, ¿no? O sea, la vibración es una palabra literal, es el número de veces en los que algo está vibrando. En que la onda sube y baja. Exacto, digamos. en el que la onda sube y baja, correcto. Y entonces, por ejemplo, el experimento les hacen a las personas que las meten en este cuarto completamente aislados sentir cada una de las emociones, ¿no? Entre ellas claramente está miedo, amor, etcétera, ¿no? Que son como las más estudiadas. Claro. Y es algo lógico, conocido, que el miedo vibra bajo, ¿no? El amor vibra alto. Pero en estos estudios descubrieron que algo que vibraba mucho más alto era cuando las personas tenían el sentimiento de autenticidad. O sea, cuando se sentían realmente auténticos, reales, ¿no? Valga la redundancia. Y ese superó por mucho todas las energías positivas, ¿no? Entonces eso me encanta porque es algo que en la sociedad no se nos comunica y se nos imparte mucho, ¿no? El tema de la autenticidad. Al contrario, o sea, si se fijan, para mí la sociedad está creada para que dejemos de ser auténticos, sí, ¿no? Para que sigamos otros modelos, para que sigamos artistas, para que sigamos cantantes, para que en la escuela todos nos vistamos igual, todos nos comportemos igual, cuando en realidad cada uno de nosotros es completamente auténtico, completamente diferente a todos, ¿no? Es más, inclusive se nos juzga a veces por no pensar igual a la masa o por no seguir el status quo, ¿no? Porque eres diferente, ¿no? Es muy conocido en la familia el patito feo o el la oveja negra. La oveja negra, exacto. Y se ve como algo negativo, ¿no? Cuando en realidad estos estudios comprueban que es algo muy positivo, o sea, ser diferente y ser real y ser original es lo que más alto vibra, ¿no? Cuando uno es coherente con lo que dice, con lo que siente, con lo que piensa y con lo que hace, consigue el máximo nivel de vibración. Exacto. Ese es el resumen, Pablo, es coherencia. Coherencia en lo que sentimos, decimos, actuamos, pensamos, ¿no? ¿Y cómo llego a ese estado? Bueno, ese creo que es la pregunta del millón, ¿no? Es uno de los retos más grandes, pero para mí es, y volvemos a conectar ahí con la parte de la meditación, ¿no? Primero es la aceptación. Para mí todo en el mundo es la aceptación de cómo soy actualmente, ¿no? Primero reconocer, porque la base es lo más importante, o sea, reconocer cómo estoy el día de hoy y reconocer qué es lo que no estoy aceptando de mi autenticidad, de mi integridad, qué es lo que estoy haciendo por satisfacer a otras personas, ¿no? Porque se acostumbra mucho y es muy normal como que estemos llevando vidas para satisfacer a nuestros papás, a nuestras parejas, a nuestros hermanos, a tantas personas, ¿no? Nuestros padres, y eso es algo muy, muy básico, ¿no? Nos dicen normalmente qué es lo que quieren que estudiemos, qué es lo que quieren que hagamos. Claro. Entonces, claro. Yo creo que eso te lleva como a crisis, porque uno en un momento se pierde, se termina perdiendo la identidad. Esto que hablabas al principio, en realidad hace unos momentos atrás, sobre cómo nos tenemos que adaptar a un molde, yo creo que tiene que ver también con la previsibilidad que le otorgamos al sistema de poder guiar nuestras conductas a partir de que seamos todos iguales. Cuando vos salís un poco del molde de la caja, el sistema ya no sabe qué hacer con vos y no es funcional eso. Entonces pasa un poco de esto que hablábamos, como que
siempre nos están condicionando y llevando a un lugar de ser todos iguales, todos parejitos. Se manifiesta eso mucho en las redes sociales, y vos en el comienzo de la entrevista nos contabas que también estás muy cerca del área del marketing, y a mí me pareció súper interesante porque digo, ¿cómo haces para unificar estas dos cosas? El marketing tiene que ver mucho por ahí con la venta o con la generación de una imagen para la solución del problema de las personas. ¿Cómo haces para que confluyan estas dos cosas que son tan diferentes quizás en algún punto? Me gustaría que nos cuentes. Sí, esa pregunta también me gusta mucho, porque cuando yo comencé a estudiar mercadotecnia, para mí fue un choque muy grande que de las primeras clases nos dijeron: la base de la mercadotecnia es crear necesidades, ¿no? Entonces eso fue un impacto para mí, porque dije, bueno, o sea, para mí, en mi mente racional, crear una necesidad es establecer en alguien algo que no requiere, ¿no? Que no necesita. Entonces fue un choque, porque mi intención con la mercadotecnia no era crear necesidades, eso, claro. Era satisfacer necesidades, ¿no? Y pensaba exactamente lo que acaba de comentar Flor. Y dije, bueno, yo quiero satisfacer necesidades, no crearlas, ¿no? Entonces la verdad, aunque fue la carrera que estudié, durante muchos años estuve un poco peleado, por así decirlo, con eso. Y la verdad fui parte del sistema, o sea, trabajé en muchas empresas creando mercadotecnia, vendiendo productos que las personas no necesitaban, empresas muy grandes, ¿no? O bueno, no tanto que no necesitaban, sí necesitaban, pero realmente a la base no era algo no es que algo esencial, que aporte a su vida, digamos. Exacto. Entonces, en este aprendizaje, en tantos años, dije, bueno, si sé cómo crear mercadotecnia, ¿por qué no crear una mercadotecnia que, en lugar de crear necesidades, valga la redundancia, satisfaga necesidades, ¿no? Entonces dije, en la pandemia para mí fue muy claro, ¿no? A partir de la pandemia hay una necesidad muy grande de salud, no solo física, sino mental. O sea, para mí desde ahí los casos, y no solo para mí, las estadísticas lo marcan, los casos de depresión, de ansiedad, de suicidios han crecido de una manera exponencial e impresionante desde entonces. ¿Desde la pandemia? Desde la pandemia, exacto. Entonces, para mí esa es la necesidad del mundo actual, ¿no? El cubrir con ese requerimiento de salud físico y mental, sobre todo, ¿no? Y ahí es donde entra la meditación. Por eso para mí la meditación, desde que la conocí, es algo fundamental, porque nos ayuda a resolver temas tanto de salud física como mental, y es algo que no requiere dinero, no requiere tanto tiempo, ¿no? Claro, lo que decíamos recién, está al alcance de cualquiera, es gratis, lo podés hacer en cualquier rinconcito. ¿Cuánto tiempo es el tiempo ideal de meditación? Exacto. Pues, si ahí me preguntas, desde 10 minutos que puedan meditar al día ya es algo que suma mucho. Pero entre 20 minutos, media hora, hay un dicho que me gusta mucho, ¿no? Que dice, que le preguntan a un Buda, ¿no? Oye, es que no tengo tiempo de meditar, cada vez tengo menos tiempo de meditar. Y él contesta, bueno, entre menos tiempo tengas para meditar, quiere decir que más necesitas meditar. Claro. Sí, totalmente. Entonces, claro. Esa historia me encanta, porque así es. La última, Fernando, con esto te dejo en libertad y seguimos adelante. ¿El budismo es una religión, una filosofía, una forma de vida o todo junto? Pues de acuerdo a Wikipedia, sí es las tres, ¿no? Prácticamente. Sí es una religión, es una filosofía y también es una forma de vida, ¿no? Al final, lo que yo he aprendido y lo que me gusta compartir es no tanto como a sesgar, ¿no? O a etiquetar. Para mí, más que volverte budista o parte de cualquier movimiento religioso, o sea, para mí es absorber todo lo positivo que tienen cada una de las filosofías que existen en la vida, porque creo que todas tienen cosas muy positivas, ¿no? Así como negativas, ¿no? Al final vivimos todavía en un mundo dual en el que hay positivo, hay negativo. Entonces, para mí es el secreto de la vida, ¿no? Absorber todo lo positivo que tenga una filosofía, una ciencia, una religión, ¿no? Y claramente lo que sea negativo, tratar de no integrarlo o de desecharlo, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación con
con cualquier tipo de filosofía que existe. Fernando, es un placer conocer. No sé si te quedó algo, Sí, Flor, que... eso le iba a decir. Tengo una cortita más. Dale. Tengo una amiga que practica Sí. el método Wim Hof. Ella es crossfitter. Yo vi que vos- Claro, no hablamos de eso. Claro, yo vi que vos habías No subido hablamos de eso. un video al respecto. ¿Eras vos el que se sumergía en la bañera con hielos? ¿Sí? ¿Qué tal la experiencia? ¿Nos podés contar un poquito de qué se trata y por qué lo eligen tanto los deportistas? Sí, con mucho gusto. Esa también es otra de las prácticas que a mí me han cambiado la vida, ¿no? La meditación, el método Wim Hof. Y me gusta también mucho porque muy similar a la meditación, ¿no? Es algo que es prácticamente gratuito, digo prácticamente porque claramente necesitas hielos, ¿no? Y los hielos, Sí, a menos de que tengas una hielera muy grande, ¿no? Con muchos cubos para estar Claro. haciendo todos los días. hay que pues comprarlo. Hay que comprarlo. Pero bueno, en comparación unas bolsas de hielo con cualquier antibiótico es nada, ¿no? Sí. Entonces, a mí me ayudó muchísimo en lo personal desde que comencé a hacerlo, desde que comencé a aprenderlo. Ya es algo que hago por lo menos una vez a la semana. Y bueno, tiene resultados muy similares, ¿no? Que bueno, tiene muchísimos beneficios que les recomiendo que lo googleen. Pero dentro de esos está la reducción de la inflamación en el cuerpo, ¿no? Y la mayoría de enfermedades vienen de inflamaciones, ¿no? Itis significa Claro. inflamación y de ahí es que la gran mayoría de enfermedades terminan en itis. ¿Y lo puede hacer una persona de cualquier edad, cualquier condición física? No necesariamente, en general sí, pero claramente como todo hay que... de hecho, eso sí lo recomiendo muchísimo, que esté guiado por un especialista, ¿no? Claro. Hay muchas personas que están certificadas por el método Wim Hof, entonces digamos que a diferencia de la meditación, porque la meditación es así, la puede ser quien sea, no importa su edad, su estado físico, etc. Con el tema del método Wim Hof o inmersiones en hielo sí es más delicado porque claramente sometes a tu cuerpo a un estrés extremo, ¿no? Que ese estrés extremo puede ser positivo porque es lo que te hace producir muchos de los químicos que te ayudan a sanar, por así decirlo. Pero sí está también en una línea muy delgada en el que si tienes un tema delicado de salud, pues podría ser contraproducente, Claro. ¿no? Entonces, Claro. sí es te escuchaba superimportante. decir cuando te metías al hielo, en este momento el cerebro te dice que escapes de acá, que salgas. Claro. ¿Cuánto tiempo es el que te quedas en el hielo? Lo recomendable es 3 minutos Claro. en promedio, ¿no? Poquito más, poquito menos. Y son 3 minutos y se sufre mucho, por lo menos las primeras veces. Sí, por lo menos la primera vez estoy seguro que para el Claro. 99.9% de la población es un reto, ¿no? Porque al final también nuestra mente está programada para sobrevivir, ¿no? Entonces Claro. si te metes en cualquier situación extrema, te empieza a decir sobrevive. Salgamos de acá. Exacto, huye, escapa, vas a morir. Pero al final parte del proceso de tener un instructor certificado es que te muestra como todo esa paz o esa resistencia mental para lograr pasar a través de eso. Gracias, nos dio paz. Sí, Fernando. Fernando habla con una paz. Nos que dio te paz digo. a todos. Hay que hacer meditaciones ya Sí. con Fernando. Ojalá tuviésemos la posibilidad. Gracias, Fernando, por visitarnos. Al contrario, gracias a ustedes, gracias Pablo, gracias Flo por la invitación. Bueno, Jessy. Y a Jessica, que fue el La enlace. intermediaria, claro. No, que Gracias, quería- Jessica. lo único que quería sumar es que él Con- hace meditaciones acércate, guiadas acércate, los no se te domingos. escucha de ahí. Vení, acércate, mirá, si querés acá. Acá. Que lo único que quiero sumar, hola a todos, Sí. es que él hace los domingos meditaciones guiadas que están buenísimas, ok. virtuales, y lo más lindo que tiene es que antes de la meditación empezamos a hablar de la energía de la semana, cómo nos sentimos, y está Sí. buenísimo porque, bueno, todos los domingos pasa algo distinto y siempre coincide, ¿no? El grupo, porque la energía también tiene eso, ¿no? Que lo que pasa es maravilloso, lo que sucede. Entonces coincide mucho con la situación que uno está viviendo y realmente, bueno, a mí me cambia un montón tener ese domingo, ese momento de meditación y a la vez de conexión con esa energía que necesitaba ¿A para qué ese hora tema. es? A las 10 de la noche, ¿no? 10 de la Bueno, noche. 10 de domingo, Argentina. 10 Acá, de la noche. Argentina, correcto. claro. Sí. Todos los domingos, 10 de la noche Argentina. Arrancás la semana Están invitados. Totalmente diferente. ¿Y mediante qué canal? ¿Cómo nos podemos unir a la meditación? ¿Cómo es? Por el momento es por un grupo de Zoom, ¿no? Ujú. Con mucho gusto les comparto el link para quien quiera Bueno. unirse.
Están invitados todos, ¿no? Ustedes también. Jessie, de hecho, fue de las primeras que comenzó con el grupo. Y pues la verdad es que, como para mí es de las mejores medicinas, es algo que comparto yo con mucho cariño. Quiero, entre más personas hayamos vibrando en esta energía positiva, para mí es la forma en la que vamos a resolver todos los conflictos del mundo. Fernando, gracias por venir, gracias por tomarte la molestia de llegar hasta los estudios. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación nuevamente, a los tres, ¿no? A Jessie también. Y pues cuando gusten, con mucho placer, vengo aquí a compartir lo que pueda compartir. Fernando Zubieta con nosotros, guía.inspira en Instagram. Con Jessica pronto vamos a incorporar el método de meternos al hielo. ¿Dale? Buenísimo. Vos, yo filmo. Yo filmo eso para redes, Claro. me sirve el Bueno. material. Señores, seguimos adelante, estamos hasta la 1 de la tarde.